Jamás olvidaré aquel día. A diferencia de los días serenos y predecibles a los que me había acostumbrado, todo cambió de golpe. Esa mañana de octubre en la campiña toscana, me desperté como siempre. Preparé mi café en la vieja cafetera italiana y me asomé al balcón contemplando el viñedo que se extendía ante mí. Tenía 62 años, pero por dentro seguía sintiéndome como una joven. Me resistía a aceptar la realidad del tiempo que pasaba. Me había cuidado, hacía largas caminatas por los senderos, y cada vez que me veía en el espejo, intentaba reconocer a alguien todavía vibrante y atractiva. Pero aquel vacío en mi interior, nada parecía llenarlo. El repartidor de la panadería del pueblo se llamaba Lorenzo. Cada vez que lo veía, sentía algo raro, un calor, pero también una atracción que no podía explicar. Él tendría unos 25 años. Tal vez era su energía juvenil lo que me atraía. En los últimos meses, había estado comprando sin parar en la panadería. Panes que no necesitaba, dulces que no me iba a comer, solo para escuchar el ruido de la moto acercándose y verlo parado en la puerta. Me decía que estos sentimientos eran inapropiados, pero mi corazón latía con fuerza cada vez. Ese día, justo cuando iba a entrar en la casa, vi a Lorenzo dejando paquetes en las otras casas del vecindario. Pasó frente a mí en su moto Vespa, y de repente, la moto resbaló sobre una hoja mojada, y Lorenzo cayó justo delante. ¡Lorenzo!, grité, sintiendo un vuelco en el estómago mientras dejaba mi cesta de la compra, y corría hacia él. Tenía la rodilla y la mano raspadas y el dolor se veía en su cara, pero aún así, logró sonreír con esa calidez que le caracterizaba. «Alessandra, estoy bien, no es nada grave», dijo, aunque su voz temblaba un poco. «No seas absurdo», le respondí de forma firme. «No me digas que estás bien. Entra y déjame verte eso». Le ayudé a levantar la moto y lo sostuve mientras caminábamos hacia mi casa. Al principio dudó, pero mi insistencia no le dejó otra opción. Una vez dentro, lo llevé al sofá de mi salón. Saqué mi viejo botiquín y empecé a limpiar sus heridas. Mis manos temblaban, pero intenté controlarlas para que Lorenzo no se diera cuenta. Mientras lo curaba, no pude evitar observar lo joven y enérgico que se veía de cerca, pero también había una madurez en su mirada que me sorprendió. «Siento mucho molestarte así, Alessandra», dijo sonriendo. «Pero en realidad no es nada grave». «Molestándome», dije intentando sonar seria, pero sin poder esconder mi sonrisa. «¿Te caes y te haces daño y crees que te voy a dejar ahí?». Mientras le ponía las vendas, noté que se había quedado callado. Sus ojos estaban fijos en mí, y el aire entre nosotros se hizo denso. Al poner el vendaje en su mano, nuestros dedos se rozaron por un momento. Aquel contacto accidental intensificó el silencio entre nosotros. «Alessandra», empezó en voz baja y vacilante. «No me esperaba que fueras tan amable. La mayoría de la gente solo quiere que deje el pan y me marche». Lo miré, y algo dentro de mí cambió. «Lorenzo, no eres solo un repartidor. Veo cómo miras a la gente, lo considerado que eres y, la verdad, estar cerca de ti me hace sentir viva de una forma que hacía mucho tiempo no sentía», le confesé, sintiendo un ligero temblor en la voz y las mejillas rojas. No había vuelta atrás después de esas palabras. La expresión de Lorenzo cambió. Había una nueva determinación en sus ojos junto con algo innegablemente magnético. Lentamente, se acercó a mí. Su mirada nunca se separó de la mía. Antes de que esta historia se vaya de las manos, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para saber qué sucederá después. Su apoyo a través de comentarios y me gusta es muy importante para mí. En ese instante los ojos de Lorenzo se clavaron en los míos y el aire entre nosotros se cargó de electricidad.
Esto era solo el comienzo. ¿Sabes?, dijo después de un breve silencio. El apartamento que tengo ahora está muy lejos de la panadería. Ir y volver todos los días es agotador. He pensado en buscar algo más cerca, pero los precios son altísimos. Cuando dijo eso, algo se removió en mi pecho. Me di cuenta de que podía ayudarle, y el pensamiento me produjo una extraña sensación de emoción. Lorenzo, dije con voz suave pero firme. Tengo una pequeña casa de invitados justo al lado de la mía. Ahora mismo no la tengo alquilada. Si quieres, podrías mudarte por un precio muy asequible. Te vendría muy bien. Lorenzo me miró con sorpresa. De verdad, Alessandra, no tienes que ser tan amable. Me respondió con voz incrédula, pero yo ya había tomado la decisión. Sabía que a partir de ese momento, todo iba a cambiar. Y así fue. Ese día se convirtió en el primer paso para romper la monotonía de mi vida. Esta historia apenas comenzaba. En ese momento la tensión entre nosotros se hizo aún más fuerte. Mientras curaba sus heridas, sostuve su mano, pero la mía se detuvo en su piel un poco más de lo necesario. Por un instante, mis ojos vagaron por sus anchos hombros y sus fuertes brazos. Noté que él también me miraba con atención. Su mirada recorrió mis piernas, mi cintura y mis hombros. El cosquilleo en mi interior se hizo más fuerte. No importaba lo mucho que intentara ignorarlo. Me estaba perdiendo en ese instante. Mis manos temblaban mientras terminaba de vendarlo. Después, cuando me agaché a recoger una gasa que se había caído, Lorenzo se agachó al mismo tiempo, y nuestras manos se tocaron de nuevo por accidente. Ambos nos quedamos quietos. La electricidad de aquel roce hizo que el silencio entre nosotros fuera aún más intenso. Cuando me levanté lentamente, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Intenté leer la expresión de su rostro. Había duda en sus ojos, pero también algo innegable. Una atracción. «Alessandra», dijo él, con su voz más suave de lo que la había escuchado jamás. Tengo que decir que no esperaba que fueras tan amable. La mayoría de la gente solo quiere que les deje el pan y me vaya. No se molestarían tanto por alguien como yo. De verdad que no creo que merezca tanta atención. Al oír esas palabras, me perdí por un momento. Al mirarlo vi algo profundo, algo maduro en este joven. Intenté recomponerme, forzando una pequeña risa. Lorenzo, si quieres puedes mudarte a la casa de invitados. Es como si hubiera estado esperándote todo este tiempo. Le dije, rompiendo un poco la tensión. Lorenzo pareció aún más sorprendido. ¿En serio, Alessandra? Para ser sincero, necesito mudarme rápido. El dueño del apartamento está intentando echarme. Además, tengo que terminar los repartos, dijo, con la voz un poco acelerada. Se levantó rápido para marcharse, pero se paró para coger mi número antes de salir por la puerta. En ese momento la tensión entre nosotros llegó a su punto máximo. Mientras curaba sus heridas, mi mano se demoró en su piel, y nuestras miradas se cruzaron una y otra vez, cada vez deteniéndose un poco más. Algo se estaba construyendo entre nosotros, innegable, eléctrico. Sabía que esto era solo el comienzo de algo que no podía ignorar. Cuando escuché esas palabras, me perdí por un momento. Al mirarlo, vi una profundidad, una madurez en este joven que me sorprendió. Intenté recomponerme, forzando una sonrisa y soltando una risita suave. Lorenzo, puedes mudarte a la casa de invitados cuando quieras. Es como si hubiera estado esperándote todo este tiempo, dije, aliviando un poco la tensión. Lorenzo pareció sorprendido. ¿En serio, Alessandra? Para ser sincero, necesito mudarme rápido. Mi casero está intentando echarme y aún tengo que terminar mi trabajo, dijo, con la voz un poco apresurada. Se levantó deprisa para irse,
pero no sin antes coger mi número de teléfono. A la mañana siguiente, vi a Lorenzo llegar en una furgoneta grande con 2 amigos. Habían empezado a meter sus cosas en la casa de invitados. Desde mi ventana, me encontré observándolo cargar aquellas cajas pesadas con sus fuertes brazos. No podía apartar la mirada. Algo se removió en mi interior, una sensación que hacía años no sentía. Cada movimiento que hacía parecía captar mi atención. Su energía juvenil, la vitalidad que transmitía, era hipnotizante. Después de un rato, me recompuse, preparé café en un termo y fui hasta ellos. «Deben estar agotados», dije con una sonrisa. «Me gustaría invitarles a cenar. Sentémonos todos juntos y disfrutemos de una buena comida». Lorenzo y sus amigos me dieron las gracias, pero Lorenzo dijo: «Alessandra, es muy amable de tu parte, pero mis amigos tienen que volver a casa. Es un viaje largo para ellos». Sentí una pequeña punzada de decepción, pero la disimulé bien. Cuando llegó la noche, Lorenzo apareció solo. Al verlo ahí, sentí una mezcla de sorpresa y emoción. Lo saludé con una sonrisa. «¿Dónde están tus amigos?», le pregunté. Él se encogió de hombros mostrándome una pequeña sonrisa. «Han tenido que irse, no podían quedarse, pero yo no quería dejarte sola esta noche», dijo. Al oír esas palabras, sentí una cálida oleada por todo el cuerpo. El resto de la noche, durante la cena, nuestra conversación se hizo más profunda, y en ese momento me di cuenta de que esto era solo el principio de algo nuevo. «Para ser honesta», dije con una pequeña sonrisa, mirando a los ojos de Lorenzo. «Esperaba que vinierais todos, pero como solo estás tú, supongo que no pasa nada por abrir una botella de vino. Siempre disfruto del vino con la cena». Lorenzo me devolvió la sonrisa, sus ojos fijos en los míos. «Suena perfecto. Vino y tu comida. ¿Qué más podría pedir?», dijo. Sus palabras encendieron una pequeña chispa en mi interior. Fui a la cocina, cogí una botella de vino tinto y 2 copas y las llevé a la mesa. Mientras abría la botella, intenté no darme cuenta de cómo me miraba Lorenzo, estudiándome como si intentara descifrarme, pero podía sentir su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos. Durante la cena, con la ayuda de un poco de vino, nuestra conversación se volvió más personal. «La soledad», dije dando un sorbo al vino. «A veces es casi insoportable. Puede volverte loca. Siento que he pasado la mayor parte de mi vida viviendo para otros, y ahora me doy cuenta de cuánto tiempo he perdido». Lorenzo escuchó atentamente, su expresión suave de comprensión. «La soledad es dura a cualquier edad, pero tú, Alessandra, tu casa, tu cocina, incluso la forma en que te vistes, todo en ti refleja mucho cuidado y esfuerzo. Te has mantenido tan hermosa. Me parece injusto que alguien como tú tenga que vivir sola». Esas palabras me pillaron por sorpresa, calentando algo profundo en mi interior. No recordaba la última vez que alguien me había hablado así. Mi corazón se aceleró mientras lo miraba a los ojos, dándome cuenta de que la conexión que estábamos construyendo era algo que no había sentido en años. Esas palabras me sorprendieron y me conmovieron profundamente. Nadie me había dicho nada parecido en años. El corazón se me aceleró. «Entiendo lo que quieres decir», dije en voz baja, «pero a veces, por mucho que lo intentes, nadie se da cuenta». Lorenzo dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Sentí la intensidad de su mirada profunda y fija. «Te equivocas», dijo, con la voz grave y decidida. «Es imposible no darse cuenta de ti». Aquellas palabras removieron algo en mi interior. Combinado con el calor del alcohol, mi corazón y mi mente estaban en guerra. Sus ojos se quedaron fijos en mí, y la forma en que este joven me miraba con tanta atención encendió una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo.
Lorenzo, eres muy amable, dije con una leve sonrisa, aunque había un temblor en mi voz. Junté las manos en mi regazo, pero no pude apartar la mirada de sus ojos. En ese momento, el espacio entre nosotros pareció mucho más pequeño de lo que era en realidad. Necesito ser sincero contigo, dijo de repente, con la voz más grave. Cuando llegué aquí, solo buscaba empezar de nuevo, pero cuanto más he hablado contigo, más he querido conocerte mejor. Hay algo diferente en ti, Alessandra. Es como si llevaras una luz, algo vivo. Sus palabras me dejaron sin aliento. El vino, el ambiente, su mirada, todo me afectó a la vez. Respiré hondo, pero mi corazón latía tan rápido que era imposible calmarme. Lorenzo, dije fijando mis ojos en los suyos, has hecho que esta noche sea muy especial. Nadie me había hecho sentir así desde hace mucho tiempo. En ese instante la tensión entre nosotros alcanzó su punto máximo. Cuando los ojos de Lorenzo se encontraron con los míos, fue como si el mundo se hubiera parado. Sin pensarlo, atrapada por la magia del momento, me incliné hacia él. Cuando nuestros labios se tocaron, sentí que el corazón me iba a estallar. Su beso despertó en mí sentimientos que había estado reprimiendo durante años. Pero entonces, la realidad me golpeó como una ola. Rápidamente me aparté, con la cara roja por la vergüenza y los pensamientos dando vueltas como locos. Esto no está bien, murmuré, evitando su mirada mientras me dirigía torpemente hacia la cocina, intentando escapar de la tormenta que había dentro de mí. No me había dado cuenta de que Lorenzo me había seguido hasta que sentí sus manos en mi cintura. Su calor, su cercanía, me detuvieron en seco. «Alessandra», dijo, con voz suave pero firme. Me giró suavemente para que lo mirara cuchillí a los ojos antes de besarme de nuevo. Esta vez más profundo, más intenso. No podía respirar. No había escapatoria. Mis manos instintivamente se aferraron a sus hombros, mientras sus fuertes brazos me abrazaban con fuerza. Sentí como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Lorenzo rompió el beso por un momento y me miró a los ojos. «Alessandra, ¿de verdad quieres esto?», susurró. La determinación y el calor de su voz me desarmaron por completo. Asentí levemente, con la voz apenas un susurro. «Sí». Mientras su mano se movía suavemente por mi espalda, me guió lentamente escaleras arriba hacia el dormitorio. Mi corazón latía con fuerza con cada paso. Mi expectación crecía. Una vez dentro de la habitación, me senté en el borde de la cama y Lorenzo se quedó de pie delante de mí, haciendo una pausa durante un momento. Sus ojos recorrieron mi cuerpo y pude sentir el calor de su mirada. Levanté las manos hacia mis hombros, deslizando lentamente las finas correas de mi vestido. La tela se deslizó por mi piel y cayó roja a mis pies. La admiración y el deseo en los ojos de Lorenzo solo alimentaron la atracción que sentía hacia él. Aquel momento no se parecía a nada que me hubiera atrevido a imaginar en años. Lo único que quedaba por hacer era rendirme por completo al fluir de la noche. Antes de tumbarme en la cama, vislumbré mi cuerpo en el espejo que había en la pared opuesta. Me veía madura y atractiva. En ese momento, Lorenzo puso suavemente sus manos en mis hombros, guiándome para que me tumbara en la cama. Mientras se cernía sobre mí, con los ojos fijos en los míos, y las manos apoyadas en mi cintura, moviéndose lentamente. En ese instante, sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía, algo que había echado muchísimo de menos. No tardé en responder y emití un sonido que me sorprendió hasta mí misma. No sabía dónde poner las manos. Era como si no pudiera seguir el ritmo de lo que estaba sintiendo. Todo era tan hermoso y lo había extrañado tanto. Las emociones que me recorrían eran abrumadoras. Con la intensidad de todo, cerré los ojos, dejándome llevar por el momento. Cuando abrí los ojos para mirar a Lorenzo,
Lo vi sonrojado y sin aliento. Esa imagen me excitó aún más. No pude evitar susurrar, rogándole que volviera a pasar. Lorenzo, recuperando el aliento, respondió: «Lo deseo más que tú». Aquel día me hizo sentir más feliz que en años. Se veía tan tranquilo tumbado a mi lado, su respiración finalmente estabilizándose. Mientras miraba al suelo junto a la cama, vi la ropa esparcida y sonreí. Había echado de menos esto. El cálido aliento de Lorenzo rozó mi cuello. Mientras estábamos tumbados uno al lado del otro, el silencio entre nosotros solo estaba lleno del sonido de nuestra respiración. Después de todo lo que acababa de pasar, había una tranquilidad pacífica, pero aún podía sentir la emoción persistente en mi interior. Me giré para mirarlo. «Alessandra», dijo Lorenzo. Sus ojos se encontraron con los míos. «Quiero escaparme contigo a un pueblo en la costa, solo tú y yo. ¿Qué te parece?» Aquella propuesta me produjo una oleada de emoción. Un tipo de emoción que hacía muchísimo tiempo que no sentía. «¿Unas vacaciones? Eso suena increíble», respondí con una sonrisa. «Pero estoy segura de que no será un viaje cualquiera», añadí, observando el brillo en sus ojos. Lorenzo rió suavemente, extendiendo la mano para apartar suavemente mi pelo de la cara. «No, Alessandra, esto es solo el principio», dijo. En aquel momento, ambos entendimos que aquellas vacaciones no serían solo una escapada, sino el comienzo de algo nuevo, algo que fortalecería el vínculo entre nosotros. Esta historia no termina aquí. Lo que pase durante esas vacaciones y mucho más está por venir. Sigan atentos. Si han llegado hasta aquí, sé que mi historia les ha conmovido profundamente. Hay mucho más que compartir y no querrán perderse nada. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre lo que les ha parecido esta historia.